Señora presidenta. Señorías, como todo el mundo sabe, el señor Sánchez sobrevive en la silla a base de rectificarse a sí mismo permanentemente. Todo el mundo sabe que pasó de decir que la subversión del orden constitucional en 2017 por las élites separatistas era rebelión a indultarles los delitos. Pasó de decir que la amnistía era inconstitucional a promover entusiastamente una ley de amnistía. Y pasó de entender que en nuestro sistema institucional los jueces son garantía de nuestras libertades a que estamos en un lawfare y prácticamente prevarican. Todo el mundo sabe, señorías, todo el mundo sabe que en los hechos de 2017 a 2019 hubo terror en Cataluña. El señor Sánchez lo sabía y todo el mundo lo sabe, incluida la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Sí, señorías, todo el mundo sabe y conoce los cambios de opinión y mentiras del presidente del Gobierno y todo el mundo sabe que esos cambios y los que vendrán no son para ningún reencuentro ni para mejorar la convivencia, sino que responden única y exclusivamente al interés personal del señor Sánchez. Hoy, señorías, la extrema debilidad del Gobierno nos lleva a un permanente estado de incerteza e inseguridad, de tal forma que el principal riesgo, el principal obstáculo para progresar es la falta de crédito que tiene el señor Sánchez, la falta de crédito del Gobierno. Y lo que nos propone el señor Sánchez y sus socios es más inestabilidad, más de lo accesorio y menos de lo esencial, más componendas e intereses personales y menos intereses generales. Y tras haber sido los peores en la pandemia y de los peores en la recuperación, lo último que necesita nuestra economía es inestabilidad e incertidumbre. Se lo ha recordado la presidenta del BEI, a la señora Calviño, que estuvo aquí hasta hace un rato, que no necesitamos inestabilidad. Genera inestabilidad e incertidumbre que al Gobierno de 4 leyes sus socios le hayan tumbado 2. Genera inestabilidad e incertidumbre el maquillaje en las cifras de empleo, de tal manera que no sepamos quién trabaja o no, porque han convertido todos los contratos temporales en fijos discontinuos. Genera inestabilidad e incertidumbre que, porque no les gusten los datos, por ejemplo, de crecimiento del Producto Interior Bruto, cambien al responsable. De tal manera genera inestabilidad e incertidumbre que el Instituto Nacional de Estadística se dedica cada trimestre a cambiar los datos de hace 4 o 5 trimestres atrás. Genera inestabilidad e incertidumbre, en fin, señorías, querer y no poder. El querer y no poder en que se ha convertido este Gobierno. Y a esto nos ha conducido el Gobierno y en esas estamos. Un Gobierno muy sonriente que nos dice que el crecimiento y la generación de empleo es robusta. Y, sin embargo, señorías, la clase media empobreciéndose, el consumo estancado, la inversión retrayéndose y por debajo del nivel de pandemia. Y el gasto público, el gasto público, de eso sí que saben, señorías, el gasto público descontrolado y con carga a deuda. Y a este marasmo de inestabilidad, incertidumbre y desaceleración, nadie del Gobierno propone nada serio. Nos vienen con un papelito diferente para cada situación, un papelito diferente para cada engaño. Ahora una actualización del programa de estabilidad que dice una cosa, ahora un plan presupuestario que dice otra, ahora un plan de reequilibrio que dice todo lo contrario y no reequilibra nada. Y ya les auguro, señorías, que si el señor Puigdemont les deja traer presupuesto, el presupuesto no tendrá nada que ver con los planes anteriores. Y por eso en su momento les interpelamos y les dijimos, oiga, la Comisión dice que el plan presupuestario del 24 es contractivo, que ustedes van a reducir el gasto primario en un 0,6%. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿O han mentido también a la Comisión? Hacen falta 24.000 millones más de ingresos si quieren aumentar la recaudación tributaria un 9%, como han pintado. ¿Con qué impuestos más van a freír a los españoles, señorías? ¿O por qué quieren romper la solidaridad interterritorial? ¿O por qué proponen una senda de gasto que no nos arregla nada?
Miren, señorías, en eso de la senda de estabilidad, la cuestión no es una décima más arriba, una décima más abajo. La cuestión no es un menos 0,1 o un 0. La cuestión, señorías, la cuestión es que la señora Montero quiere seguir reservándose para ella 40.000 millones de euros para su gasto descontrolado. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, señorías. Y no tener la dignidad de bajar los impuestos a las familias, a las pymes y a los autónomos. Porque, señorías, de toda esta inestabilidad, de toda esta incertidumbre, lo único seguro es que pagan los ciudadanos. Pagan los ciudadanos con la desaceleración si mantenemos una política económica exclusivamente que estire de políticas de demanda en lugar de hacer reformas estructurales. Pagan los ciudadanos con el estancamiento si mantenemos las mismas políticas de gasto descontrolado que hicieron ustedes entre 2008 y 2011 y que supuso la quiebra de nuestro estado del bienestar. Pagan los autónomos si les infligen un sablazo en sus cotizaciones, y los jóvenes con la precariedad en el empleo, y las mujeres que tienen que pluriemplearse para llegar a final de mes si siguen maquillando el empleo en lugar de mejorarlo. Señorías, en este festival de rectificaciones del señor Sánchez, la rectificación que vale la pena, la rectificación que nos interesa es la de su política presupuestaria y económica, señorías. Esa es la rectificación que vale la pena, porque necesitamos otra cosa. Necesitamos la ambición en lo posible. Necesitamos retomar el impulso de la recuperación y el rigor en las políticas económicas. Necesitamos hacer las reformas estructurales en nuestra economía que nos permitan seguir mejorando en lugar del frenazo que nos proponen. Necesitamos, señorías, abandonar el guirigay de estos meses de su gobierno y volver a entendernos en lo común y volver a la certidumbre y a la credibilidad en la acción de gobierno. Esto es lo que les proponemos, señorías. Esto es lo que consideramos que requiere España en esta hora. Hagámoslo juntos. Muchas gracias, señora presidenta.